Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Muy bien, mis hermanos, estamos contentos. Amén, gloria a Dios. Creo que estamos listos para la clase de esta mañana. Por favor, abra su Biblia conmigo en el libro de Santiago. Recuerde que estamos estudiando Santiago los domingos por la mañana. Esta es nuestra segunda clase. La semana anterior, pues, prácticamente hicimos una introducción de esta carta, vamos a decir breve. Son tan solo 5 capítulos, pero es una carta, hermanos, tremenda en enseñanza, tremenda en poder, ya que pues nos habla acerca de cómo vivir un cristianismo práctico, cómo llevar el cristianismo a la práctica. Lo que ustedes ven en la presentación, hermanos, esta mañana, pues es básicamente una introducción, ¿verdad?, de lo que vimos la semana anterior. Es un repaso, hermanos, porque ¿qué realmente fue lo que dijimos la semana anterior? By the way, I'm sorry, I forget that we have English speaking people here, so I have to switch, which is sometimes is hard, but I'm just telling that we are in the book of James, very practical book, short one, just five chapters. It is a very, very powerful book because it talks about practical Christianity. And this is our second class. Last week we were just basically doing the introduction, and then in that introduction we were talking about James himself. We realized that the writer is basically the half brother of Jesus Christ, right? One of the things we saw last week is it's interesting to see that when Jesus was preaching in this earth, his brothers didn't believe in him. We read some couple passages that show us that when he was in this earth, his family, including his brothers, didn't believe in him. But now when you read Acts chapter 15 and Galatians chapter 2, you see that James was a pillar, an important piece in the church of Jerusalem. So that is the same writer that we are considering in this study. Hermanos, vimos la semana anterior en la introducción cómo Santiago, que es el medio hermano del Señor, pues fue considerado un pilar en la iglesia de Jerusalén, según leemos en Hechos capítulo 15 y también en Gálatas capítulo 2. Interesantísimo es notar que en vida de Jesús sus hermanos no creían en él, no creyeron en él. Textos como Mateo y bueno, otros que vimos en los evangelios dicen que sus hermanos no creían en él. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en la vida de Santiago para que ahora él esté escribiendo esta carta? ¿Sabe? Quiero hacer eco en las palabras de la predicación de esta mañana, porque soy fiel creyente que Santiago, medio hermano del Señor, no creía en Jesús cuando estaba en esta tierra. ¿Qué lo llevó ahora a ser creyente? Para mí, ver a su hermano resucitar de entre los muertos. Wow, seguro él dijo, mi hermano estaba hablando en serio. Realmente él era quien decía que era. Y verlo resucitar de entre los muertos porque lo vio morir en esa cruz y ahora lo ve vivo, eso hizo cambiar la mentalidad de Santiago y escribirnos esta carta. Poderosísimo, hermanos, este evento de la resurrección. I just want to make an echo of my sermon today because
we are saying James, the half brother of Jesus Christ, he didn't believe in his brother when he was in the earth. So what happened? Why now James is a believer? And why now he is writing this letter? I don't know about you, but I truly believe it was the Jesus resurrection. I mean, when James saw Jesus Christ alive again, he saw him at that cross dying, and now he's looking at him resurrected. I mean, it was very important for him in his life. And then he was chosen by God to reading this letter. There you go. Again, this is just part of the introduction we made last week, and we make this question: Does God want us to be happy? Nosotros hicimos esta pregunta la semana anterior, hermanos. ¿Quiere Dios que yo sea feliz? ¿Ustedes creen que Dios quiere que nosotros seamos felices? Yeah. He wants me to be happy. By the way, it was his purpose since the beginning when he created Adam and Eve and put them in that garden was with the purpose for them to be happy. Everything changed because of their sin. But God wants me to be happy. That's why we read in verse 1, well, not 1, but 2, 3, and 4. Ahí es donde nosotros vemos, hermanos, que Dios quiere que nosotros seamos realmente felices. Dice el versículo 2, vamos ya al texto de Santiago, porque hoy necesitamos sí o sí llegar hasta el versículo 18. Pero dice el versículo 2, hermanos míos, tengan sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Wow. Un momento, Dios, ¿de verdad quieres que yo sea feliz? Ok. Entonces, quítame las pruebas. No, dice Dios, esto no funciona así. Yo quiero que sean, y no dice feliz, habla de gozo, y no de un gozo pasajero, común y corriente, dice un sumo, profundo gozo. Hermanos, encuéntrense sumamente gozosos cuando estén en diversas pruebas. ¿Es en serio? Sí, dice Dios, es en serio. ¿Sabe por qué quiero que seas feliz, gozoso en las pruebas? Verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Quiere usted ser paciente? Yo quiero ser paciente. Para eso vamos a tener pruebas. Versículo 5, o más bien versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La semana anterior dijimos en este versículo 4, hermanos, que parece ser que Santiago habla, como muchos otros escritores, habla acerca de una carrera. Nosotros los cristianos estamos en una carrera. Yo no sé si ustedes han participado en una carrera en alguna oportunidad. ¿Quién es el que gana la carrera? ¿Quién es el que gana una carrera? La hermana dice el que llega primero. ¿Y qué pasa con el segundo? ¿La perdió? La ganó. ¿Y por qué la ganó? Y vamos a decir que son 100 competidores. ¿Qué pasa con el que llega al número 100? ¿Es un completo perdedor? No, hizo la carrera. También es un ganador. Entonces, parece ser que cuando Santiago habla de esta carrera, dice que nosotros no debemos preocuparnos u ocuparnos de llegar primero, de llegar segundo, de llegar tercero. Nos debe preocupar o ocupar, finalizar la carrera. Finalizar la carrera. Estamos en una carrera hacia la vida eterna y nuestra meta es finalizarla en medio de los afanes de la vida. I'm sorry, I'm still in the introduction in verse 4. I'm saying that according with the Greek, it seems that James is talking about a race. All of us
as Christians, we are in a race, right? But I don't know about you, if you were in a race before, but who win? Who win in a race? First place. First place. Same answer over there. She answered first place. But guess what? What happened with second place and third place? Or 100 place? They finished, right? You got the point. They're winners because they finished the race. So James's point is that we are in a race. Christianity is a race. And our main goal is finish this race. Even in the middle of trials, even in the middle of difficulties in our lives, we have to be rejoice because the trials of our faith are going to produce patience in our lives. And we need that patience in order to be complete, in order to be perfect. But guess what? In real story, things are a little bit different, right? Sometimes we are so frustrated in the middle of our trials. If you, listen to me, if you are right now in that situation, James is going to advise us today what we have to do. Verse 5. Hermanos, tenemos que correr la carrera con paciencia en medio de las tribulaciones y las pruebas. Pero en la vida diaria, en la vida real, a veces no es así. No nos sentimos gozosos en medio de las pruebas. Si usted se encuentra así en esta mañana, Santiago tiene un consejo para nosotros en el versículo 5. Versículo 5 dice, verse 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuál es la solución que James o Santiago nos está dando a nosotros si estamos teniendo dificultades en esta vida? So what's the solution according with James? If we're having tough times right now, what's the advice? What's the solution? Prayer, right? Prayer, oración. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. We need wisdom. Not only patience in our lives, but wisdom. And I have to confess that I need a lot of them. Do you remember Solomon? When God came to him and told him, you know what, Solomon? Ask me whatever you want. Ask me whatever you want. What was his answer? Give me wisdom. ¿Recuerdan el caso de Salomón, hermanos? Cuando Dios se le aparece y le dice, Salomón, pídame cualquier cosa que quiera. Cualquier cosa. Póngase usted en esa situación hoy. Si Dios se le apareciera a usted y le dijera, ¿qué quiere? Pídame cualquier cosa. Cualquier cosa yo se la voy a conceder. Gendry, pídame cualquier cosa. Nathan, ask me whatever you want. What will be your answer? Money? Fame? What? I don't know. Health? I mean, in Solomon's answer was wisdom. We need wisdom. Why? Because sometimes we don't, in the middle of the trials, we don't have how to make right decisions in our life. We make a lot of mistakes. ¿Por qué es que necesitamos sabiduría, hermanos? Porque en medio de las situaciones difíciles tomamos decisiones incorrectas. Y siempre he escuchado este sabio consejo y he tratado de aplicarlo a mi vida. Nunca tome decisiones a la ligera, nunca tome decisiones cuando está frustrado, nunca tome decisiones cuando está enojado.
Saben que, déjenme preguntarle, ¿cómo se encuentra su fe en este momento, hermano? Porque cómo se encuentra su fe es exactamente proporcional a la falta de oración en su vida y a la falta de estudio de la palabra del Señor. Déjeme y le explico. Si usted dice, mi fe está debilitada, me siento que mi fe está abatida, pregúntese, ¿cuánto está orando usted? Pregúntese cuánto está estudiando la palabra de Dios usted. Ahí encontrará la respuesta. Let me ask you this question. How's your faith today? Is it weak? Is it strong? Your faith is exactly proportional of a lack of prayer in your life. Did you know that? Did you pray enough? I mean, James is telling us that if we recognize that we have a lack of faith in our lives, we have to ask God for it. And guess what? He is going to answer. He is going to answer. Hermanos, si tenemos una falta de fe en nuestra vida, tenemos que pedirle a Dios. Si tenemos falta de sabiduría, tenemos que pedirle a Dios, porque adivine, Dios la va a dar. Dios va a responder. Vea lo que dice el verso 5. Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Cuál es la audiencia a la que Santiago le está escribiendo? Son cristianos. Si usted lee el versículo 1, son cristianos que habían sido dispersos, que habían salido de Jerusalén. Y esto es muy importante que nosotros lo reconozcamos. Dios le da a todos sin reproche, sin miseria, no como los niños. ¿Han visto ustedes a los niños cuando están varios niños jugando y comparten un juguete que les pertenece? De pronto lo quieren de vuelta, ¿verdad? De pronto lo quieren de regreso. Dios no da así, Dios dice que da sin reproche. Es decir, que cuando Dios da generosamente, en muchas ocasiones sin esperar recibir nada a cambio. Déjeme avanzar porque tengo tantas cosas en mi cabeza, pasar del español al inglés y se me olvida que también necesito ponerles la presentación. Esta fue la conclusión a la que llegamos la semana anterior. Dios quiere que yo sea feliz. Perdón, esta es la de hoy. La semana anterior dijimos, Dios quiere que sea feliz, pero Satanás quiere que yo me enfoque en el problema. Dios quiere que yo vaya al cielo o que me enfoque en el cielo. Satanás quiere que yo me enfoque en el problema. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enfocamos en los problemas de la vida? Perdemos de vista nuestra meta final. Vuelvo al ejemplo anterior, hermanos. ¿Qué pasa si en medio de una carrera yo voy concentrado en lo que está pasando a mi camino? Yo estoy concentrado en la gente que está alrededor, los espectadores, y me olvido de que la meta es llegar al final. Estamos en una carrera hacia el cielo. ¿Y qué es lo que utiliza Satanás para desenfocarnos, para distraernos? Los problemas. Los problemas. Los problemas de la vida, hermanos. Vamos a leer verso 6. We're gonna read verse 6 through 11. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Cuando nosotros, hermanos, pidamos al Señor
por sabiduría, dice el verso 6 que debemos pedir con fe, no dudando. Es ahí donde está el error. Que pedimos a Dios como con la duda, en el fondo, si realmente el Señor puede hacer lo que le pedimos. Si realmente el Señor quiere hacer lo que le pedimos. Pues vea el consejo, de Santiago. El que haga esto es semejante a la onda del mar. Pensemos en un momento a las ondas del mar. Nathan, we are in verse 6. When we ask God something, we have to do it with faith. Okay, trusting in Him that He's going to do that because He has the power to do it, and He has the willingness to do it. But if we don't do that, if we don't do it that way, we're not going to get anything, right? Verse 7 and 8. Let's talk about it, and I want you to answer this question for me in verse 8. Is it the English translation double-minded or something like that? What was that? What is that? Double-minded man. In your own words. Estoy preguntando al hermano que nos explique qué es un hombre de doble ánimo. Let's say someone who's torn between two different thoughts. Para él, dice, alguien que se encuentra en medio de dos pensamientos, dos formas de pensar. Thank you. Les pregunto a ustedes la misma pregunta, hermanos. Para ustedes, ¿qué es una persona de doble ánimo? Porque Santiago dice que una persona, permítame explicar esto brevemente, una persona que es de doble ánimo no va a recibir lo que le pida a Dios. Santiago dice, pida con fe, porque si duda, no va a recibir. Ahora es cuando yo me doy cuenta, porque muchas cosas que le pido a Dios no se encuentran en mi vida. Es muy fácil caer, ¿verdad? En ese error. Puede ser que yo sea un hombre de doble ánimo. ¿Qué es un hombre de doble ánimo? Un par de comentarios y le doy la definición, hermanos. Estar en dos aguas. Correcto. Ahora, atemos este concepto a lo que dice el versículo 6. Dice que es como la onda del mar. ¿Qué es lo que mueve la onda del mar? El viento. El mismo texto lo dice, ¿verdad? Que es arrastrada por el viento. Es decir, el agua no parece que no tiene decisión propia. O sea, el agua se mueve no por sí sola, sino porque la mueve el viento. El agua no puede decidir voy para acá o voy para allá. Parece que lo mueve otro agente externo. ¿Sabe lo que es un hombre de doble ánimo? Lo leo aquí, literalmente en el texto griego, alguien con dos almas. Alguien con dos almas. Una persona que es como dos personas. Escuche bien. Una persona que es como dos personas. Alguien inestable. Me encantó, me fascinó este concepto cuando estaba preparando esta clase. Alguien de doble ánimo es alguien inestable y se le compara como a un borracho. ¿Han visto ustedes a una persona ebria? Un borracho. ¿Cómo andan ellos? ¿Cómo caminan? Son inestables, no saben hacia dónde van, ¿verdad? No tienen dirección. Me encantó ese concepto porque ilustra realmente lo que se vive en la vida espiritual de una persona de doble ánimo. Un día soy cristiano, bien fuerte con Dios, pero otro día los problemas de la vida me hacen sentirme triste y voy por acá y voy por allá. Soy inestable. Hermano, soy inestable en ocasiones. Dios quiere que yo siempre tenga sumo gozo, incluso en medio de las pruebas. Las pruebas me van a hacer seguir por aquí. Pero hay quienes son inestables en la vida cristiana, ¿verdad? Llévese, si quiere llevarse algo de esta clase, llévese eso.
Alguien de doble ánimo es como una persona ebria, alguien inestable, que no sabe hacia dónde va, no sabe hacia dónde caminar. Esa es la persona de doble ánimo y dice en todos sus caminos. Es esa persona que dice, hoy sí, hoy voy a ir a la iglesia, me voy a congregar. Pero la siguiente semana, no, me siento triste, hoy me siento apagado. Y hoy quieren vencer el mundo con toda devoción. Pero un par de domingos luego, una semana después, ya están apagados. Esa es la persona de doble ánimo. ¿Quién es el que está orquestando todo esto? Satanás, el diablo. Él no quiere que usted se enfoque en el cielo. Él quiere que usted se enfoque en los problemas. Y por eso Santiago nos recuerda, hermanos, amigos, tengan paciencia, tengan fe, van a necesitar sabiduría también. Si no la tienen, pídanla a Dios, Él les va a ayudar. Porque si no tenemos estas cualidades, no vamos a recibir de parte de Dios. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? It's very important. Again, sorry, I forgot to translate this. Follow along pretty well. Okay, great, thank you. Hermanos, ¿alguna pregunta o comentario hasta acá? ¿Verdad que en la vida diaria es realmente lo que vivimos? Vean, no porque yo estoy dando esta clase, yo me estoy poniendo de ejemplo. Yo soy el primero en reconocer delante de ustedes que en ocasiones las condiciones difíciles de esta vida me atrapan y yo digo, ¿cómo soluciono esto? Dios mío, ¿cómo soluciono esto? Escuche qué egoísta me comporto. Yo voy a solucionarlo. ¿A quién tengo que llamar? Al abogado, al hermano, al familiar. Oh, pero dentro de todas las opciones, orar está de último. Mira, ya no puedo hacer nada, voy a orar. ¿Cuándo orar debería ser lo primero en mi vida? Como dice Mateo capítulo 7, versos 7 al 11. Pedid y se os dará. Llamad y la puerta se abrirá. El Señor está dispuesto, hermanos, a escuchar nuestras peticiones y a responderlas. ¿Podré yo solucionar todos los problemas de la vida? No. Es por esta razón que el versículo 9 dice, el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación. Versículos 9 al 11, encontramos una exhortación para los ricos. En ese entonces, como lo hay también el día de hoy, existían ricos en las iglesias y existían, pues, los pobres. En esta ocasión, la exhortación de Santiago, en medio de este contexto, es el que es rico gloríese en su humillación. Debo confesar que me tomó un poco de tiempo entender este texto. Porque a los pobres, Santiago les dice, o a los humildes, le dice, gloríese en su exaltación. Los pobres son exaltados. Y a los ricos les dice, exáltese en su humillación. No entendí eso. Para el mundo moderno, el rico es el que está arriba, el exaltado. Pero Santiago dice aquí que es lo contrario, ¿no? Luego les recuerda a los ricos que deben tener siempre en mente que pasarán como la flor de la hierba. ¿Sabe por qué yo creo que Santiago hace esta exhortación? Pregunto, ¿en qué ponen los ricos su confianza? En el dinero, ¿verdad que sí? Los ricos se sienten seguros porque hay dinero. Ahí ponen
La confianza, está su corazón. Pero Santiago les dice, no. El dinero, hermanos, no puede solucionar muchos problemas de esta vida. Puede comprar muchas cosas, pero como dicen popularmente, el dinero compra las medicinas, pero no compra la salud, ¿verdad? Miles de personas que tienen dinero para comprar medicinas, pagar un buen doctor, pero su enfermedad es simplemente terminal. Los ricos se les exhorta acá a que no pongan su confianza en las riquezas, porque las riquezas no van a solucionar todos los problemas de la vida. Pero cuando ponemos la confianza en las riquezas, nos volvemos egoístas. Nos volvemos egoístas y olvidamos a Dios. Mírese, hace cuánto debía haber puesto yo esta presentación, hermanos, con tanta cosa. Hágame una sellita ahí, hermano. Quiero tomar nota, póngame ahí, póngame. I just forgot to put the slides for you, I'm sorry. El campo de pruebas de la fe, hermanos, el campo de pruebas de la fe es nuestra vida diaria, la vida nuestra. Y acá, hermanos, yo les había puesto los pasos, un proceso de 4 pasos para obtener la sabiduría. Dijimos pedirla a Dios, pedirla con fe y no dudar. Bueno, de eso ya hablamos. Vamos a ver si pasamos a esta diapositiva donde estamos ahora, donde el cristianismo es el gran ecualizador de nuestra vida, donde debemos concentrarnos en el cielo. Versículos 12 al 18, yo creo que vamos a hacer un solo paquete, porque aquí estamos hablando de algo principal e importante, lo cual es llegar al cielo. Satanás va a utilizar 2 cosas para desenfocarnos de esa meta. La primera, que es la que ya vimos, las pruebas de la vida. Él va a utilizar las pruebas de la vida para desenfocarnos. Pero la segunda cosa que él va a utilizar, versículos 12 al 18, son las tentaciones. Las tentaciones. Versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Hermanos, versículos 12 específicamente hasta el 15, nosotros encontramos lo que es la tentación. Santiago nos sugiere a nosotros, hermanos, recordar que cuando somos tentados, en primer lugar, no podemos decir que somos tentados de parte de Dios. Siempre que yo leo este texto, se me viene inmediatamente a la cabeza la historia de Job. ¿Por qué Job pasó tantas pruebas en su vida si era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios? Vemos que no fue Dios quien le dio esas cosas a Job, las permitió, que es diferente.
pero realmente el que estaba detrás de toda esa macabra decisión fue el enemigo, Satanás. Satanás es el que está obrando para que nosotros nos desenfoquemos de lo que Dios quiere para nosotros. Y Satanás va a ser brutal con nosotros. Cristo dijo que el enemigo solo vino para matar, para robar y para destruir. Es lo que el diablo quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere que seamos felices. Satanás no. Dios quiere que nos enfoquemos en el cielo. Satanás quiere que nos enfoquemos en los problemas. Y también cuando estamos en medio de eso, pondrá, y esto siempre ha sido fascinante para mí, ¿cómo sabe el diablo cuál es mi debilidad? ¿Cómo sabe el diablo cuál es mi debilidad? ¿Ha escuchado usted que constantemente se le echa la culpa al diablo cuando alguien peca, ¿no? Cuando alguien cometió un pecado, es que pues el diablo me tentó y me hizo pecar. El diablo no tiene poder para hacernos pecar. Eso debe quedar claro. El pecado siempre es una decisión. Satanás tentó a Jesús 3 veces y Jesús le resistió. Más adelante en este estudio de Santiago, en el capítulo 4, verso 7, no me quiero adelantar, pero dice Santiago: someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Es decir, el diablo puede tentarnos, pero nunca nos puede obligar a pecar. Si yo peco, es porque voluntariamente yo decidí pecar. Tratemos de pensar en esto, hermanos, y me encanta el concepto. Tratemos de pensar en esto como un restaurante, buffet. ¿Alguna vez ha ido usted o ha asistido a un restaurante buffet, donde en una mesa o en varias mesas hay diferentes tipos de platillos y usted escoge lo que quiere comer? Algunos, como yo, comemos de todo y después nos duele el estómago, pero hay otros que comen solo ciertas cosas. Satanás pone delante de nosotros todo un buffet de cosas. Es mi decisión si lo tomo o no. Es por eso que Santiago dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que de mi propia concupiscencia, lo que es lo mismo, acá hermanos, perdón, una vez más, tentación, deseo. Cada uno de nosotros tiene un deseo. El diablo sabe. Por eso lo puse entre paréntesis, lujuria. El diablo lo sabe. Él solo lo pone ahí, y yo, como ando por la vida, dependiendo de cómo ande por la vida, voy a ver la mesa y voy a verme tentado. A veces cuando voy al buffet, me encantan las pastas, me encantan los carbohidratos, pero probablemente usted no me vaya a hacer comer mucha ensalada. A mucha gente no les es tentación la ensalada verde, pero pasa por el área de los postres, queque de chocolate, muffins de chocolate, el tiramisú, no sé qué, y el área de postres es una tentación para muchos de nosotros, ¿cierto? Entonces, así es como trabaja el enemigo. Él tira ahí o pone allí cada una de esas posibles cosas en las que yo sé que no me puedo resistir, pero tengo que resistirme y evitar este proceso. Primero hay una tentación que viene de mi deseo. Cuando yo lo pienso, viene esa concepción. Cuando lo comienzo a maquinar, nace el pecado, y al final el pecado me lleva a la muerte. Es decir, que en el mismo momento que usted se topa con esa cosa que le llama a usted la atención, sepa y entienda
que el diablo, de cierta forma, espero que se entienda lo que voy a decir, se personifica. El diablo no se presenta como él es, en su forma, no puede, pero se personifica. Mi tentación puede ser una botella, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser el dinero, puede ser cualquier cosa. Todos tenemos una debilidad aquí, todos. Y el diablo la conoce y lanza ahí las opciones. Pero adivine qué, cuando me topo, inmediatamente cuando sé esto es lo que a mí me afecta, de una vez le doy la espalda, de una, porque si lo pienso 2 veces, 3 veces y me quedo pensando, si enfoco mi mirada en ese queque o en ese pastel de chocolate, entre más lo vea, más sabroso me va a parecer, más voy a querer tomarlo en el plato y comerlo. Así funciona esto. Pero si me voy de esa mesa y me voy a las ensaladas, aunque no parezcan tan agradables, mejor me como una ensalada. ¿Ok? El diablo quiere hacernos caer. Adelante. Comment, brother? Yes. First, it's too close to lunch for you to be talking about all this. Primero, está muy cerca el almuerzo para hablar de estas cosas, dice. I love the verse in Romans chapter 13, Romans 13, 14. El hermano quiere que leamos porque le encanta Romanos 13, 14. Are you going to read it in Spanish, my brother? Oh, yeah. Just kidding. Go ahead. It says, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh Amen. to gratify its desires. And so, like you said, Satan is aware of our weakness, but we have to be aware of our own weakness and to be able to make no provision or allowing that weakness to be taken advantage of by Satan. So there's some responsibility on us. Very, very good comment. Thank you. Dice Romanos 13, 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El hermano dice, es importante que nos demos cuenta que el enemigo, Satanás, sabe nuestras debilidades, pero nosotros también tenemos que reconocer cuáles son nuestras debilidades. Y cuando yo reconozco mi debilidad, no voy a proveer para esa debilidad. ¿A qué se refiere el texto? Que si yo sé que si mi debilidad son las bebidas alcohólicas, por poner un ejemplo nada más, yo no voy a estar en un lugar donde hay personas que están haciendo o practicando eso. Si mi debilidad son, vamos a decir, los juegos de azar o el amor al dinero, yo no voy a estar en un lugar donde esto promueva o incentive mi debilidad. Si mi debilidad es la pornografía, probablemente tengo que hacer algo para eso. No ingresar a ciertas páginas, o cuando se abra una ventana en mi ordenador con material de esto, no sé, cerrar la ventana, cerrar la computadora, salir corriendo de la casa. ¿Me entiende? El punto de nuevo, Santiago 4 nos va a explicar esto un poco mejor, de resistir al diablo. Podemos, y vamos a ver cómo, pero necesito ir finalizando, hermanos. Cuando soy tentado, doy gracias al Señor por confiar en mí de superar esto. No te defraudaré. El Señor confía en nosotros de que no lo vamos a defraudar. We're getting close to the end. Going back to James chapter 1. Volviendo de nuevo a Santiago, hermano. Quiero terminar con esto en unos 2 minutos que me quedan, porque me parece maravilloso. Verso 16 y 18. Verses 16 through 18. Amados hermanos míos, no erréis. Es como si Santiago nos estuviera diciendo, mis hermanos, les escribo esto para que no pequen. Porque el pecado es una opción. No se equivoquen, no pequen.
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Usted tiene bendiciones en su vida, todas vienen de lo alto, todas vienen de Dios. Nada malo proviene del Señor. Vea lo que dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos y amigos, Dios es luz. No hay ni un solo punto de oscuridad en Dios. No hay oscuridad en Él. Él es luz, es la fuente de luz. No hay variación en Él. Es por eso que escribí esto acá. Dios siempre está en el cenit. ¿Han visto ustedes el sol al mediodía? Que uno alza la mirada y ni siquiera es capaz de concentrar sus ojos en el sol porque es tan brillante que uno no puede sostener la vista en ese sol. Ahora estamos hablando de algo material como el sol. Dios es luz. Nosotros en esta condición pecaminosa en la que vivimos no podríamos ver a Dios. Pero Primera de Juan, y con este texto voy terminando, Primera de Juan 1:5 dice lo siguiente, hermanos. Leemos el texto y finalizamos esta clase. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la confianza que tenemos. Que si hacemos el propósito de caminar en luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado cuando fallemos, porque vamos a fallar. En el proceso vamos a fallar. Va a haber ocasiones en las que no vamos a poder resistir la tentación y vamos a fallar. ¿Pero qué? Caemos y debemos levantarnos y seguir adelante. Verso 18, Santiago 1, Él de su voluntad nos hizo nacer. Qué hermoso pasaje. Él, Dios, de su voluntad, nadie lo obligó, fue su voluntad hacernos nacer de nuevo por la palabra del Evangelio para que fuésemos primicias de sus criaturas. Dios nos ama y nos ha incluido en sus planes para estar con Él en la eternidad. ¿Cuánto amamos nosotros a Dios si Él nos ama de esta manera? Ciertamente hay muchas otras cosas que yo podría decir, pero el tiempo se ha agotado para esta lección. Hermanos, termino de nuevo con esto. Llévese esta idea. El enemigo quiere que usted se enfoque en el problema, pero Dios quiere que nos enfoquemos en el cielo. Llevémonos ese mensaje para esta semana y siempre. ¿Algún comentario o pregunta final? Si no, cerramos acá.